Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Mariana Molina Almaraz y el día de hoy les voy a hablar acerca del artículo Microbiome Shifts and Their Impact on Gut Physiology in Irritable Bowel Syndrome, que se traduce como cambios en el microbioma y su impacto en la fisiología intestinal en el síndrome del intestino irritable. Y por acá tienen la referencia bibliográfica si quieren consultar este artículo. Bien, pasemos a los puntos importantes que me proporcionó la inteligencia artificial. Uno de estos es que hay alteraciones en el microbiota intestinal en el síndrome del intestino irritable o bien sí, ya que los pacientes presentan como un shift, caracterizado por una disminución de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus y un aumento de bacterias patógenas como Enterobacter y E. coli. También que hay alteraciones específicas en la proporción de bacterias, es decir, hay un aumento en la proporción de firmicutes y una disminución en bacteroidetes, además de cambios en un aumento en Lactobacilliae y Enterobacteria, así como una reducción de Faecalibacterium y Bifidobacterium. También se menciona el papel de otros componentes del microbioma, ya que se ha observado que poblaciones de hongos como Candida albicans, que aquí podemos ver en la imagen, así como arqueas, virus y protozoos, también difieren en pacientes con SI, pero todavía se necesita entender plenamente su impacto. Menciona la relación entre la microbiota y la disfunción del eje cerebro-intestino. Aquí se hace énfasis en que esto influye en la motilidad intestinal, sensibilidad visceral y la inflamación de la mucosa, contribuyendo a síntomas de este síndrome. También habla sobre las implicaciones clínicas y potencial de terapias personalizadas. Aquí menciona que comprender estos cambios puede ayudar a desarrollar terapias dirigidas, incluyendo probióticos, prebióticos o incluso enfoques farmacológicos para aliviar los síntomas. También menciona las limitaciones metodológicas que hubo en esta investigación, ya que la mayoría de estos estudios usan técnicas como la secuenciación de genes que solo permiten identificar microbiota a nivel de género, sin ofrecer información específica. La mayoría se basa en muestras de heces que no reflejan completamente la microbiota de otras regiones intestinales. Y bueno, también hace mención en que los estudios con ratones pues son muy variables entre una población de ratones y otra. También menciona los desafíos en la investigación profunda, concluyendo que es necesario ampliar los estudios usando técnicas más avanzadas como la metagenómica para así mostrar diferentes zonas del intestino, al igual que realizar análisis longitudinales para entender cómo evoluciona la microbiota en el tiempo, así como durante brotes o remisiones. Bien, ahora pasemos a la primera pregunta que se le generó a la IA, y es, ¿qué especies bacterianas se consideran beneficiosas para la salud intestinal y cuáles se asocian con efectos perjudiciales en el contexto del microbioma? Menciona que las bacterias beneficiosas son la Bifidobacterium y Lactobacillus, esto por su papel en la fermentación de carbohidratos, producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y en la modulación de la respuesta inmune, contribuyendo a la salud. Mientras que las perjudiciales son del grupo Enterobacteria, E. coli y Proteobacteria en general, ya que se relacionan con procesos inflamatorios, mayor permeabilidad intestinal y síntomas agravados. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, yo considero que el primer paso para entender una enfermedad es identificar la etiología. Y en este caso, que nosotros sepamos qué bacterias ocasionan simbiosis y cuál es una disbiosis, son esenciales para una mejor comprensión de esta patología. Desde mi punto de vista,
abordó las principales bacterias buenas implicadas en la protección. Sin embargo, en cuanto a las bacterias perjudiciales, olvidó la Firmicutes, que también se reportó con una alza, y la Methanobrevibacter smithii, la cual se destaca por su producción de metano, lo que hace que se ralentice el intestino grueso. Mi respuesta ante esta pregunta es que las bacterias buenas son Lactobacillosis y Bifidobacteria, mientras que en las malas, Firmicutes y Proteobacteria, principalmente. Sin embargo, no se debe de olvidar que hay otros tipos de bacterias comunes, como puede ser la Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y Clostridium difficile, que también se mencionan. Y también me gustaría mencionar que hay otros dos tipos, como lo son la Salmonella species, que se relaciona al síndrome de intestino irritable postinfeccioso, y la bacteria Ruminococcus, que se asocia a una clasificación de este síndrome de tipo diarreico. Ahora, también todas estas bacterias que son patógenas pueden crear efectos citotóxicos, lo que va a inducir a la apoptosis, provocando alteraciones en el DNA. La siguiente pregunta es ¿cómo funciona el eje intestino-cerebro y cuál es su relevancia en el desarrollo del síndrome de intestino irritable? Según la IA, esto involucra el sistema nervioso central y entérico, así como la microbiota intestinal. Esto va a influir en la producción de neurotransmisores, metabolitos y moduladores inmunológicos, afectando la percepción de dolor, la sensibilidad visceral y la motilidad intestinal. La disbiosis puede alterar esta comunicación, contribuyendo a síntomas como el dolor abdominal, la ansiedad y alteraciones en la función motora. Esta pregunta la realicé porque últimamente hay dos temas que han dejado perplejos a cientos de médicos y es la conexión entre cerebro e intestino. Entonces, entender cómo se lleva a cabo ese proceso, qué reacciones están implicadas y qué se necesita para que es un proceso óptimo, pues nos ayudará a comprender muchas veces cómo se pueden transmitir las emociones a nivel gastrointestinal. Pienso que su respuesta de la IA fue muy general, porque no menciona los metabolitos de los probióticos, ya que estos para mí son la base. Hubiese sido útil que indicara qué neurotransmisor es y su función, así como explicar el papel de los moduladores de la respuesta inmunológica y cómo estos pueden estimular la producción de cortisol. Mi respuesta ante este tema es que los metabolitos de los probióticos, como el butirato, el cual se obtiene de la degradación y fermentación de la fibra dietética, y el ácido propiónico, que es un ácido graso de cadena simple, estimulan la producción de serotonina. Es este neurotransmisor el que se involucra. Ahora, el ácido propiónico tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por ello la conexión. Y la utilidad de la serotonina es que interviene en la motilidad intestinal. También la permeabilidad del intestino, que es producida por la invasión de bacterias patógenas, va a desencadenar a los moduladores inmunológicos, activando el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que va a aumentar la producción de cortisol, repercutiendo en un daño a la barrera intestinal, así como una hipersensibilidad. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas podrían ser útiles en el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable relacionado con alteraciones del microbioma intestinal? Bueno, según la IA, estas opciones incluyen el uso de probióticos, así como estos que contengan Lactobacillus y Bifidobacterium. También prebióticos, sustancias que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas, y en algunos casos modificar la dieta. También la terapia con antibióticos selectivos como la rifaximinida ha mostrado eficacia, y también en futuras estrategias se recomienda involucrar trasplantes de microbiota fecal y tratamientos personalizados basados en cada perfil.
Esta pregunta se realiza porque, pues hoy en día se busca explorar las posibles intervenciones clínicas, ya que lo principal al conocer una enfermedad, en nuestro caso en la medicina, es cómo la podemos tratar, y más desde un enfoque multifactorial, para así mejorar los síntomas. A mí su respuesta me pareció muy completa porque abarcó todos los métodos terapéuticos que se sugieren, nombró un antibiótico que es útil y consideró posibles opciones en un futuro. Mi respuesta es que al ser una enfermedad multifactorial, requiere un tratamiento integral, como consumir alimentos ricos en fibra como el brócoli y la coliflor, la ingesta de probióticos, una dieta baja en alimentos FODMAP, que son los lácteos, miel, trigo, alcohol, edulcorantes y ultraprocesados, ya que estos llevan a la disbiosis, inflamación y hipersensibilidad. La toma de antibióticos también se puede llevar a cabo, pero solo con indicación médica, y esto para disminuir a las colonias perjudiciales. También se deben evitar medicamentos como laxantes por su contenido de polietilenglicol y la loperamida, que se usa en la diarrea aguda, ya que pueden dañar el microbioma. Y tal vez en un futuro considerar el trasplante de microbiota fecal. Mi experiencia con la inteligencia artificial es que fue buena porque esto fue nuevo para mí, yo no la conocía, y cuando entré me sorprendió la cantidad de herramientas que tiene, como crear flashcards, presentaciones, y que puede reconocer cualquier PDF en cualquier idioma, de los cuales te puede dar los puntos, te puede hacer citas, entonces eso me parece muy útil. Fue muy fácil de usar ya que se asemeja a ChatGPT. El único inconveniente para mí es que siento que sus respuestas son muy generales y es necesario la revisión humana para especificar algunos puntos. Me gustaría mencionar que al tener en la parte inferior referencias de que es utilizada por universidades de alto prestigio, me brindó una mayor seguridad y confianza para utilizarla. Y bueno, yo concluyo de este trabajo que este artículo ha sido lo que más me gustó de la optativa, que a pesar de no haber cursado todavía el módulo del sistema digestivo lo pude entender, y la parte integrativa de diferentes sistemas, tanto inmunológico, endocrino, nervioso, digestivo, me parece un enfoque integral en nuestra práctica médica. Comprendí sobre diferentes bacterias, procesos, respuestas, qué tratamientos son los óptimos o qué limitantes hay, y también la gran importancia de la dieta, ya que como podemos ver en esta imagen, que es la conexión del el eje cerebro-intestino, todo parte de la comida. Desde la absorción de nutrientes, entonces llevar una buena dieta es esencial para tener un buen microbiota intestinal. Y considero que este tema apenas está comenzando. Sin duda alguna, yo en un futuro estaría muy contenta de poder continuar con investigaciones de este ámbito. Y aquí está mi nueva referencia que me proporcionó Research Rabbit, el cual es un metaanálisis de el microbiota en algunos pacientes con alteraciones y con síndrome de intestino irritable. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.